En esta mesa vamos a presentar el libro Tu voz existe, del colectivo femenino cultural Atenea. Agradecemos a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a la Casa Museo de San Lázaro, en la persona de la licenciada Hortensia Calderón. Vamos a presentar y recibir con fuertes aplausos a nuestra mesa de honor esta noche a la poeta y escritora, la señorita Lili Sánchez, y al historiador, el Andrés Fuentes Pastor. Recibámoslos con fuertes aplausos. A nombre de la doctora Soledad Maldonado, que nos va a acompañar en un momento, les hago llegar sus disculpas. Vamos a empezar la presentación del libro con las palabras de la señorita Lili Sánchez, a quien recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches, muchas gracias a todas las personas que han asistido a la presentación del libro Tu voz existe, están asistiendo a la presentación del libro. Como bien lo dijo Fiorella, mi nombre es Lili Sánchez. Soy poeta, gestora cultural y editora. Me encargué de hacer la compilación y el machote del libro que vamos a presentar ahora, pero es necesario mencionar que el libro lo vamos a distribuir el día de mañana gracias a un auspicio del editor Carlos Rivera de Editorial Quimera Ediciones. Bien, el motivo de este libro es hacerle un homenaje a la escritora, educadora, actriz, madre y poeta Carmela Núñez Ureta. Conocí en profundidad la poética de Carmela Núñez Ureta en el 2014, cuando la poeta Gloria Mendoza Borda me invitó a la presentación del libro Tú, Carmela, que sacó el gobierno regional conjuntamente con el Centro de Escritoras, Con el colectivo. El colectivo de escritoras. Sí, bien, el libro Tú, Carmela reunía toda la poesía de Carmela Núñez Ureta. Entonces, eran tiempos movidos. En 2014 justamente se acababa de disolver el colectivo Sabotaje, un colectivo que conformamos los estudiantes de literatura en el 2012. Este colectivo precede a Dragostea, un grupo de poetas, un colectivo poético también de la Escuela de Literatura, que fue muy conocido, ¿no? Pero la juventud no se quedó ahí, la juventud siguió haciendo sus propios colectivos. Entonces, con la disolución del colectivo Sabotaje, los jóvenes escritores que guardábamos distancia con el Centro de Escritoras, la Casa del Poeta y otras instituciones que ya existían en Arequipa, empezamos a concurrir a los martes literarios de la Alianza Francesa, donde, gracias a la poeta Gloria Mendoza Borda, muchos jóvenes expresábamos tal es el caso de la Asociación Cultural La Chimba, que preside Richard Apaza. Y bien, creo que todos los de aquella época tenemos el libro distribuido gratuitamente de Carmela Núñez Ureta, bueno, de la poética de Carmela Núñez Ureta, Tú, Carmela. En ese tiempo todavía estaba en vida el poeta Luzgardo Medina de Guavil, que fue uno de los escritores que también, por decirlo así, promocionaba la obra de Carmela Núñez Ureta. Con el tiempo yo fui enterándome de más cosas de Carmela Núñez Ureta, como que había sido actriz. Si bien es cierto, en Arequipa hay casas culturales patentadas o bueno, con ayuda, ¿no? de entidades financieras, como es el caso de no entidades financieras, es decir, casas culturales sostenibles, el Cultural, la Alianza Francesa, el Italo Peruano, la Municipalidad del Gobierno Regional, que si bien es cierto, hacen actividades. Los jóvenes creábamos nuestros propios espacios, hacíamos nuestros propios recitales independientes, y este actor, David Rodya, funda su propia Casa Cultural Drama, donde asistimos varios poetas a conciertos, a presentaciones de teatro, y es él
quien me habla de la faceta de Carmela Núñez Ureta como actriz. Realmente yo desconocía muchas cosas que he venido enterándome porque concurro a espacios artísticos. Estudié literatura y cuando me tocó hacer el curso de literatura aplicada a la educación, tuve el, bueno, no diría placer, tuve el honor de ser alumna de Nardi Rosado, una profesora muy estricta, pero que nos inculca todos los saberes literarios que necesitamos los jóvenes de literatura. Y Nardi Rosado nos contaba que Carmela Núñez Ureta le había enseñado literatura en secundaria y que había sido ella la que había sembrado el germen de la literatura en ella. Y Nardi Rosado es una mujer muy leída, es una estudiosa, investigadora. Entonces, a mí me parecía fantástico que la profesora que nos estaba enseñando a rajatabla el gusto por la investigación haya sido alumna de Carmela Núñez Ureta. Cuando Flor de María me dice para hacer el encuentro de escritoras, Tu voz existe, en homenaje a Carmela Núñez Ureta, definitivamente no lo pensé dos veces, porque uno no tiene que tenerle miedo a la muerte, uno tiene que tenerle miedo al olvido. Y si nosotros los jóvenes olvidamos a los escritores que han dejado un gran registro en la historia arequipeña, en la historia del Perú, pues la persona sí se va definitivamente. Hace unas horas estuve en el cementerio La Pacheta y pude visitar la tumba de Alberto Hidalgo y pensaba en esto, ¿no? En que él nunca va a morir porque su obra todos lo vamos a recordar. Yo creo también, así como con Alberto Hidalgo, Carmela Núñez Ureta nunca va a morir. A mí me da mucho gusto saber de antecedentes femeninos y bueno, en el camino he conocido a grandes escritoras, amigas, y sí me gustaría ser como ellas en algún futuro, como Lynn Tejada, Gloria Mendoza. Entonces, yo creo que si en algún momento hubo alguna poeta que quiso ser como Carmela ha dejado un precedente, es como una mamá de las escritoras en Arequipa. Cuando edité el libro, compilé los textos y pude leer los textos de todas las escritoras que están acá, hubo una crónica que me conmovió un montón y cuando yo terminé de leerla me puse a llorar. Fue la crónica que le hace la poeta Luz Vilca a Carmela Núñez Ureta. Yo siempre digo que Carmela Núñez Ureta es en Arequipa lo que Blanca Varela es en Lima, porque fue una mujer que sufrió el dolor más grande que puede sufrir una madre, que es perder un hijo, y así como Blanca Varela escribió Canto Animal, Carmela Núñez Ureta tiene poemas bien bonitos. A mí me da mucha pena que su único hijo haya fallecido. Realmente es, no sé, yo creo que las dos madres pueden comprender que eso ni siquiera es imaginable. Entonces, bueno, los invito a adquirir el libro. También esperamos que las invitadas internacionales puedan llevarse ese libro y difundir el nombre de Carmela Núñez Ureta. Ella tiene una pluma exquisita. En la programación hay un poema muy bonito que yo leí antes de que esté, que seguramente está en los registros de su poesía. Y creo que refleja lo que toda escritora, todos escribimos de cualquier cosa en realidad, es lo que dice Carmela Núñez Ureta en este poema. Bien, yo los invito a que lean la crónica de Luz Vilca, el ensayo de Gloria Mendoza Borda que le hace a la poética de Carmela Núñez Ureta y los poemas de todas las invitadas, porque este libro no solamente reúne registros de Carmela Núñez Ureta, sino que también ensalza la voz femenina de cada una de las invitadas que tenemos acá. Es el machote del libro que tengo, de donde hemos estado leyendo las biografías, y sí quiero hacer una fe de ratas con las biografías de las integrantes del grupo Tetralobos, que nos da mucho gusto tenerlas
en Arequipa y que vengan en grupo, porque creo que en grupo y en trabajo en equipo se pueden lograr y subir más escalones. Bien, más acerca del libro. La portada es un autorretrato de una artista muy reconocida en Arequipa, la artista Verónica Torocawa, que es un orgullo arequipeño, está presente acá. Y sí está presente. Un aplauso para Verónica Torocawa. Joven, artista, poeta también, mujer. Y veníamos diciendo que siempre se utilizan poemas, pinturas, fotografías de hombres, pero ahora sí queremos que incluso la portada sea de una mujer. En el contenido no solo van a encontrar la poética de las invitadas de fuera, sino también las invitadas que están participando, las invitadas provinciales que están participando en este encuentro. Tenemos a algunas narradoras, Pamela Cáceres, que leyó ayer, una narradora número 1, A1 en Arequipa. Y bien, hay voces que nos representan y como veníamos comentando ahora en el camino al almuerzo, pues de repente no hay mucha concurrencia arequipeña ahora porque la mayoría de poetas son hombres, incluso tienen su propio evento en un par de minutos en otra instalación, pero de hecho que quede esto como precedente y sí creo y sí voy a apoyar el pronunciamiento de que se motive más la voz y de que se muestre más la voz femenina, tanto poética como en todas las artes, como es la música, la pintura, la danza, el teatro y todas las artes que Carmela Núñez Ureta practicaba. Yo no sabía que ella era miraflorina y recién hace poco me enteré que tenía un busto en el Paseo de la Cultura frente a la Universidad de las Peruanas. Realmente Carmela Núñez Ureta es un personaje olvidado y me da mucha pena, debería ser más valorada por las mujeres, por Arequipa. Es un antecedente poético muy bueno y creo que deberíamos explotar todo lo que ella ha dejado en distintas ramas artísticas. Y bien, quiero terminar la presentación diciéndoles que el libro lo edité bajo un sello editorial mío, sello editorial Centauro, que es un sello editorial que recién está empezando, al cual estoy metiendo punche. Empezó como una revista en 2014, lo legalicé y por eso es Centauro con Z, porque Centauro con C ya estaba legalizado. Y bueno, Centauro con Z me pertenece, hay que decirlo. Nació como revista, luego por motivos principalmente de imprenta y económicos, ya salió de manera virtual. Ahora estamos editando libros. Con el sello también he editado mis poemas y yo pienso que, si bien es cierto, un editor te ayuda a difundir y a llegar más allá de tu trabajo, una misma también puede autoeditarse y puede ser valorado su trabajo. El trabajo de un editor es bien importante, el circuito editorial es necesario, que llegue a la librería, que vaya a las ferias. Sí creo que es necesario, pero creo que las poetas que quieran publicar no tienen, ¿no?, que esperar a juntar los miles para publicar, que hay muchas maneras y cuando uno realmente quiere hacerlo lo hace, muestra su arte. Y bueno, quería contarles por qué se llama Centauro porque Antonio Cisneros en sus crónicas de viaje, crónicas de viejo, dice que los nuevos centauros son los ciclistas, porque así como en la antigüedad un centauro, como bien saben, es mitad caballo, mitad humano, al día de hoy los ciclistas son mitad bicicleta, mitad humanos. Entonces a mí me encantó la crónica de Antonio Cisneros y bueno, soy Sagitario, ya me entenderán. Amo los centauros. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la poeta y gestora cultural Lili Sánchez y damos la bienvenida a nuestra mesa de honor a la doctora Soledad Maldonado. A continuación,
vamos a recibir con fuertes aplausos al licenciado Elar Fuentes Pastor. Él es historiador, él escritor, tiene más de 10 títulos, obras de acá de Arequipa, aparte es articulista de diferentes medios de comunicación y recientemente ha publicado su obra Maestras, Escritores y Artistas, donde detalla un poco sobre la obra y la vida de Carmela Núñez Ureta. Recibámoslo con fuertes aplausos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, pues en efecto, cuando recibí la invitación de Lili, de Flor, para realizar un comentario sobre esta antología, sentí una suerte de justicia hacia mí, y debo comentarlo, creo que hay que ser sinceros. ¿Y por qué? Desde el 2014 emprendí un trabajo para revalorar, destacar y dar a conocer la obra de la mujer desde el siglo XIX en el campo de las letras, del arte, ya sea las artes plásticas o la danza, y en el periodismo hacia el siglo XX de la mujer en Arequipa. Entonces, ¿para qué? Para demostrar que Arequipa tiene, más allá de María Nieves y Bustamante, unas excelentes exponentes de las letras, y que no solo eran arequipeñas, sino también había mujeres de otras regiones radicadas en esta ciudad, si no es el caso del recuerdo de Gaby Arce Muñoz, por ejemplo, Andreina, también un excelente exponente de la poesía, y Moquegua. Entonces, era el hecho de demostrar que en las ciudades en general convergen voces naturales y también de aquellas visitantes y de quienes radican permanentemente en esos espacios, y demostrar que a veces hemos iconizado algunos personajes en desmedro de otros, y eso es algo que debemos empezar a corregir. Y si no me equivoco, lo mismo está pasando con Blanca Varela en Lima. Entonces a veces se termina, digamos, relegando la obra de otras mujeres contemporáneas por iconizar a una sola. Los procesos de iconización son delicados, hay que tocarlos con pinzas. Sobre todo, por ejemplo, un caso muy cercano es Mariano Melgar, que ahora es visto más como un ser mitológico, como una leyenda o como lo que fuera, que como el poeta Mariano Melgar. Entonces les quitamos la esencia humana, y a veces de manera inconsciente, y también hay otros que de manera bastante consciente. Entonces yo sentí esa suerte de justicia, y por eso quería manifestar el agradecimiento, invitarme a participar de la presentación de esta antología, en la que encuentro 3 valores fundamentales. El primero tiene que ver con el contexto que nos acoge, y es la realización de este denominado Primer Encuentro Internacional de Escritoras de Arequipa 2019, en homenaje a Carmela Núñez Ureta, por el colectivo Atenea. Excelente. Primer aspecto, que tiene sí sus antecedentes, por supuesto, y hay que mencionarlos. Por ejemplo, las del Centro de Escritoras, cuando en el año 98 organizaron un encuentro que llevaba el nombre de otra excelente exponente de la literatura, por supuesto, María Nieves y Bustamante, como novelista. Y llevaba el nombre, el primer encuentro, también internacional, de escritoras, pero del Centro de Escritoras Arequipa. ¿Y acaso no se pueden realizar primeros encuentros siempre? Por supuesto, por supuesto. Y esto va a todos quienes he escuchado en algún momento, antes y en estos días, decir, pero no debería ser primer. Claro que sí, debe ser el primer encuentro del colectivo Atenea. Eso es importante aclarar.
Entonces quizás vendrá, no nos vamos a molestar adelante, quizás vendrá otro grupo que haga otro primer encuentro y quizás ustedes realizarán el siguiente año el segundo, el tercero, y ojalá que se venga una veintena de encuentros más, porque es necesario. Ese es uno de los principales valores que yo encuentro dentro del libro, dentro del contexto que nos acoge, y era necesario aclarar. Entonces sí hay posibilidades de encontrar primeros encuentros en muchos otros espacios y en diferentes tiempos, porque también otro antecedente eran las conferencias que se realizaban internacionales a inicios del siglo XX y donde participaba una señora también, María Ceballos, si no me equivoco. El segundo valor es que esté en homenaje a Carmela Núñez Suret, definitivamente, porque es una voz más contemporánea que María Nieves y que nos permite abrir el panorama de la producción de las mujeres en Arequipa y darle un valor a nivel nacional. Qué mejor, qué mejor. Y así debería ocurrir en todas las regiones, porque también hay otro punto. A veces el capitalismo y muchas de las antologías nacionales se escriben desde Lima, que yo no digo que esté mal, pero en la mentalidad colectiva de los literatos y de la gente se piensa que ya lo que se publicó en Lima es espejo de lo que se hace en todo el Perú, y no necesariamente es así. Entonces, qué bueno que desde Arequipa se plantee una antología con la mujer a nivel nacional. Es una excelente iniciativa, es otro de los grandes valores que encuentro. No me estoy refiriendo a cada poema, si no, no terminaría nunca. Entonces, si también va a pasar o va a ocurrir que voy a mencionar a alguien y voy a tener que omitir a otras personas porque nos vamos a demorar, entonces voy a mencionar las generalidades. Ese valor es, creo que necesario tenerlo presente al momento de elaborar una antología. Y que va a haber omisiones, por supuesto. Y que no debería, pero siempre va a haber omisiones, ¿o no? Yo creo que quienes estamos reunidos aquí, en algún momento hemos hecho antologías, hemos estado investigando y no hemos logrado cubrir toda la cantidad de exponentes de la poesía o de la narrativa que quisiéramos. Y es natural, porque fue otro de los aspectos que he escuchado cuestionar. Pero es natural. Por eso es primer encuentro, porque se supone que va a haber un segundo donde vendrán pues más invitadas y otras invitadas también. Y vendrá un tercero y un cuarto. Y habrá voces que se repetirán, quizás también. Es natural. Y ese es el dinamismo que debe caracterizar. Imagínense si hiciéramos un primer encuentro con las 200 poetas que hay en el Perú. Pongámonos, que este tremendo sería. Sería bueno, pero difícil, por supuesto. Entonces no hay que desesperar. A veces nos desesperamos por la ausencia y decimos, pero no se me ha invitado, no he sido convocada. Sí, pero hay que ser paciente. A veces por cuestiones pues de desconocimiento, a veces por cuestiones de desconocimiento, pero es natural, porque no son las letras y las ciencias sociales las que se van construyendo, y cuando todos hemos sustentado alguna vez una tesis, en nuestra tesis y después de años descubrimos que debimos tomar a otro autor para mejorar la metodología de nuestro trabajo, por supuesto, es natural, es parte de... Y quienes trabajamos desde la historia sabemos que se va construyendo con el tiempo a medida que surgen nuevas metodologías de trabajo. ¿Y qué mejor nuevas metodologías de hacer antologías? Por supuesto. No nos vamos a quedar en las disposiciones que ya nos entregó un grato amigo, que hago presente sus saludos, César Toro Montalvo, es uno de los principales, Ricardo González Vigil, que tienen un excelente aparato, digamos de carácter erudito en sus textos, pero que puede seguir profundizándose, que puede manejarse de otra manera, que puede incorporarse con otras particularidades, de acuerdo a las características, repito, de nuestro contexto. Entonces, es un valor necesario mencionar que es un gran aporte
en esa medida, al margen de si se consideró a tal o no se consideró a tal. Yo creo que hay que poner las cosas en su lugar, no vamos a estar esperando que todo el tiempo nos estén considerando. En tercer punto, es cómo se integra dentro de los procesos de evolución de la mujer en las letras. Y más en una sociedad que se caracteriza todavía por sus sistemas, aunque ya se está generalizando, sistema patriarcal, impresionante, porque aunque estamos en el siglo XXI y nos ufanamos de tanta modernidad, seguimos pensando como si viviéramos en el XIX o en el XX. Patricia Salas O'Brien, exministra de Educación, en una conferencia cuando llegó Lady Rojas Benavente, investigadora amazónica, si no me equivoco, ella nació en el Amazonas, y Lady Rojas presentó un libro bien interesante sobre la mujer, el tema de género, por supuesto. Y Patricia Salas en la presentación mencionó algo muy importante, y era el tema educativo. ¿Cómo estamos en el tema educativo? Ustedes saben que se está reformando todo, tremendamente. Ahora se habla de competencias, ahora se habla de una situación significativa para llegar más al estudiante, y muchas cosas, y muchas innovaciones, que en buena hora se están dando. Los docentes estamos renegando de eso, claro que sí, porque cada nuevo sistema nos cambia la perspectiva de las cosas y nos hace trabajar el doble o el triple. Pero qué bueno que se esté realizando. Sin embargo, no tienen éxito, y esto lo mencionó ella, y la vamos a parafrasear, no tiene éxito porque lo que no ha cambiado es la actitud de las instituciones gubernamentales, de los ministerios y del Ministerio de Educación sobre todo. Por más que apliquemos elementos, sistemas, estructuras muy novedosas, muy relacionadas con los problemas de nuestro tiempo, si no cambiamos de actitud, no cambia absolutamente nada. ¿Y cuál es esa actitud? El sistema del patriarcado, que sigue presente desde la mentalidad de cuando se designan, dijo ella, las autoridades para ciertos cargos. Y ella propuso lo siguiente: ¿y por qué no pensar en esta propuesta? Algunos no vamos a estar de acuerdo, creo, pero ¿por qué no pensar en que el ministerio de la mujer pudiera estar también dirigido por un hombre? ¿O por qué no pensar que los otros ministerios, donde normalmente vemos la presencia de varones, pudiera estar dirigido por una mujer? ¿O no es, digamos, la visión de las cosas que estamos construyendo en este tiempo? Y eso lo planteó ella, y me parece un planteamiento coherente. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso, porque estamos hablando hoy en día de las igualdades, es muy necesario, y estamos hablando de derrotar, de traernos abajo esa mentalidad patriarcal, machista, que ha caracterizado durante tantos años a nuestro país y que sigue latente en estos tiempos y que ya se ha estudiado hasta el hartazgo, pienso, de manera teórica. Fíjese, Sara Beatriz Guardia, otra excelente amiga, ha entregado sus investigaciones que nos están diciendo bastantes cosas, pero nos las ha entregado antes del 2000. Ana María Portugal está presente con nosotros, también ha investigado el tema y nos ha entregado una serie de artículos publicados en Lima, y se sigue discutiendo, el gobierno sigue discutiendo de forma teórica las cosas, cuando lo que deben cambiar es de actitud y deben empezar a renovar las visiones a través de eso. Entonces yo siento que este es una especie de gesto revolucionario, una especie de gesto rebelde, porque cuando se planteó el primer encuentro de escritoras del Centro de Escritoras en el año 98, no tenía esa visión. ¿O sí? No tenía esa visión. Algunas de sus integrantes, por supuesto que sí, pero la visión no era esa. La visión era otorgarle solidez al Centro de Escritoras, no necesariamente elevar una protesta, un grito de rebeldía contra el sistema dado. Y es natural,
porque los contextos van cambiando. Y decía Eusebio Quirós Soldán, cada quien es dueño de su propio tiempo, y eso hay que comprenderlo. Por eso la crítica no va en destruir, sino en avanzar. Y muchos de los poemas reflejan exactamente eso. Muchos de los poemas. Y con un verso llano que pueda dirigirse a todas las colectividades, independientemente de su credo, de su filiación política, de su género, de sus preferencias sexuales, que pueda dirigirse al ser humano, a la persona. Y es que la visión que debe caracterizar a este tiempo es la humanidad y la integración. Por eso los textos deben ser, y las antologías, intergeneracionales. 2, interregionales. Y 3, interculturales. Y yo los encuentro en este trabajo. ¿Es intergeneracional? Por supuesto. ¿Es interregional? Por supuesto, es más. Sobrepasa las fronteras, y ya no hablemos mejor en este tiempo de fronteras, por favor, porque el arte y la cultura no debe tener fronteras. Y 3, ¿es intercultural? También, porque sus voces convergen desde diferentes experiencias. Algunas experiencias van a destacar la esencia andina que nos debe caracterizar como país, porque lo que nos caracteriza es la cordillera de los Andes. Otras son experiencias más modernas, más citadinas, y eso está bien. Y todo debe converger en un mismo texto, por supuesto. Por supuesto, yo me interrogaba y decía, bueno, esto no es una antología por el Día de la Madre, que ya la hizo Abel Rubio. No es una antología por el Día de la Madre. Tampoco es una antología de los 80, de los poetas de los 80, que lo hizo muy bien Pepe Beltrán, a quien siempre recordamos, siempre lo recordamos, a Pepe Beltrán. No es una historia de la literatura peruana tampoco, pero va a contribuir a esa historia de la literatura peruana que anuncia Tor Montalvo en 17 tomos. ¡Qué excelente! Ojalá que la presencia de la mujer, como lo hemos conversado por teléfono, sea sólida, porque a mí me sorprendió una vez, se publica un diccionario biográfico y de 100 biografías habían 4 o 5 mujeres. Eso es lo que me llevó a las investigaciones que vengo realizando desde el año 2014 y 15. Esa ausencia. Y esa ausencia a veces por mentalidades muy masculinizadas, ¿sí? Agrede, y también esas ausencias simplemente por ociosería o desconocimiento. Y que van a seguir apareciendo más voces, van a seguir. Y que vamos a seguir rescatando a otras mujeres, por supuesto. Porque es necesario mencionar en esta mesa a Adela Montesinos, es necesario mencionar en esta mesa a Armelinda Morante de Vega, es necesario mencionar en esta mesa a Hortensia Málaga de Cornejo Broncle, porque tuvo, pienso, más resonancia que incluso María Nieves y Bustamante, y porque pienso que tuvo mayor solvencia académica que Nieves y Bustamante, y no es por desmerecer o por cuestionar, pero es resultado de un proceso, pues. Y otro aspecto es que las escritoras, las participantes, no solo se dedican a la poesía, también están dedicadas a otras ramas del periodismo, del arte o incluso de las ciencias experimentales, ¿no es cierto? Ese es otro valor para poder evitar esa visión cuadriculada que tenemos de las cosas y que a veces nos dice, no, bueno, solo es poeta aquel que egresa de una escuela de literatura. No necesariamente. Y solo puede ser crítico aquel que egresa de literatura. Tampoco. Y cuando hicieron eso, se les mandó de una pésima manera, se desmereció en algún momento la obra de Juan Guillermo Carpio Muñoz porque era sociólogo y no era historiador. Y eso es injusto. Es injusto a un trabajo que se hace, si bien
empíricamente, pero con el tiempo se domina. Y no es la poesía aquella que se va actualizando con el tiempo, se va revisando y corrigiendo mientras contemos todavía con nuestras facultades para poder hacerlo. Es así. Y en esta mesa también podríamos mencionar a múltiples mujeres, me estoy refiriendo a las arequipeñas por tratarse de que se realice el evento en Arequipa. No es por digamos, una visión a veces, el arequipeño tiene pues su fama, ¿no? Pero no es esa, porque también debemos cambiar eso. Debemos cambiar eso, porque es necesario integrarnos al mundo, evitando exclusivismos absurdos y 2, fomentando la participación integral e integrada de todos los miembros de las comunidades. Y estoy seguro que esta obra así lo demuestra en todos sus aspectos, desde aquellos apuntes biográficos que adelante van a ser corregidos en algunas cuestiones, hasta aquellos aspectos poéticos, porque estoy seguro que los poemas que aparecen aquí también van a ser reactualizados en futuras obras, en futuras ediciones, y es natural que no nos preocupe, porque es un proceso, repito. Me alegra muchísimo la invitación a dar estas palabras, que son más bien un panorama general, a felicitar a cada una de las integrantes de este centro cultural, a las participantes de esta antología y a quienes se dan un espacio para asistir y ser parte de la revolución de las ideas, donde traigamos abajo nuestros prejuicios, no solo sociales, sino también los culturales, porque la responsabilidad de lo que le pasa a la sociedad hoy en día la tenemos los intelectuales, porque vivimos entre nosotros desvinculados y completamente fragmentados, a veces por egoísmos, a veces había un síndrome muy extraño también, ¿no? El síndrome de no dejar avanzar a la gente, ni avanzar ni dejar avanzar. Que este sea un grito de rebeldía. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del historiador Elar Fuentes y recibimos con cálidos aplausos a la doctora Soledad Maldonado, ella es escritora y poeta arequipeña. Buenas tardes, público asistente a este primer encuentro de literatura organizado de manera tan singular por este grupo del que seguramente, como ya lo ha manifestado Elar, hablaremos muchas veces. Bueno, tendremos un momento en la presentación del grupo Atenea donde las personas invitadas puedan emitir algunas opiniones. Yo quiero, antes de hablar de algunas cosas propias de lo que significa elaborar un texto que reúne muchos aportes poéticos y algunos narrativos, decir pues que me sorprende gratamente la edición y publicación de este poemario múltiple que se destaca y se distingue por muchas cosas. Hemos visto las valoraciones que ha hecho Elar y ha sido pues un recorrido general por ese tiempo de evolución literaria y creativa de diferentes escritoras mujeres del sur del Perú y del Perú entero, una visión general.
Y eso me lleva a lo siguiente. Los temas a los que me voy a referir son eminentemente literarios, estudios literarios. Yo quisiera comentar que la visión que nos ha propuesto Elar Fuentes Pastor nos lleva a tocar cosa bastante especial, el problema de la valoración en el estudio del arte. Ese problema de la valoración de la creación, en este caso literaria, nos puede conducir a dos posiciones importantes. Primeramente, sopesar la crítica literaria contemporánea y su paso por el tiempo. En este caso, debo decir que algunos de los aportes de Elar y también la intención que subyace dentro de todo este texto de poesía nos va a llevar a una valoración que nos ubica en dos condiciones, en dos calidades. Valorar a través de una visión histórica, ese paso por el tiempo que se va a iniciar con el aporte de diferentes mujeres escritoras en el Perú y en el sur peruano, por cierto, y luego también paralelamente hacer una valoración de esos resultados de la visión histórica con el valor actual y contemporáneo de lo que significa la creación poética escrita por mujeres a nivel nacional y específicamente clarificar ese aporte dentro de la literatura surperuana, porque en Arequipa, como también lo planteó ya Elar, y es cierto, vivimos en Arequipa diferentes nacionalidades y nos congregamos en una ciudad. Por lo tanto, no es una poesía o una literatura solamente que pertenezca a la región Arequipa. Se extiende por toda la zona surperuana y, reitero, se proyecta hacia la literatura que se escribe en el Perú. Decía entonces que la edición y publicación de este libro nos lleva a enfrentar el valor de la valoración. Cuando hablamos de valoración en la literatura y en la poesía, las cosas nos resultan bastante especiales, singulares. Es enfrentar un peso que no siempre va a ser el más acertado ni el más conveniente. Por ello, voy a decir algunas cosas que seguramente iremos aplicando cada una y cada uno de nosotros cuando se trate probablemente de hacer una autocrítica a la propia creación personal y a una valoración genérica cuando se trate de la literatura nacional o la literatura surperuana. Bueno, diré lo siguiente. En la crítica literaria contemporánea ya está definido que hacer crítica literaria es hacer una valoración estética. Cuando hacemos crítica, tenemos que valorar estéticamente un texto o los textos, cosa que mencionó también Elar Fuentes, imposible porque hay 50 escritoras. Sin embargo, por ahora, en este caso, sin embargo, debo agregar que esta valoración estética, al igual que los demás géneros de valores, contiene
la valoración estética diferentes posibilidades, diferentes formas de valorar, como al leer el texto pensar en los valores existenciales. ¿Qué valores existenciales podemos encontrar aquí? La realidad, por un lado, o la irrealidad de los hechos que señalamos muy bien con el nombre de ficción. Los intelectuales, dentro de esa visión intelectual, estamos entonces refiriéndonos al carácter de lo científico y no siempre dicho dentro de la valoración. Esta originalidad presente o no presente en las creaciones. Lo ético, lo social, lo religioso, etc., lo filosófico. Sería múltiple una enumeración y una clasificación de los valores posibles que pudieran servirnos para referirnos a un trabajo crítico de un texto poético, narrativo o literario en general. Se trata especialmente de la presencia en toda creación literaria del valor estético. Este valor estético como cualidad predominante a los demás valores extraestéticos. Si los valores estéticos deben ser predominantes, estamos hablando de la literatura, en el texto literario, también van a aparecer en el texto valores extraestéticos. Sin embargo, la creación literaria puede ser percibida y juzgada desde la visión de cualquiera de los valores contenidos en esta creación, sea creación poética o sea creación literaria en general, en cualquiera de sus campos. Asimismo, esta temida valoración, muchas veces adecuada o correcta, es un acto crítico sumamente complejo, sumamente difícil, pues esta valoración puede oscilar, puede cambiar o definirse entre, ya lo mencionamos, la calidad de lo propiamente estético y la presencia y la calidad de lo extraestético. Además, podemos preguntarnos si los argumentos planteados en la obra o en el texto son o no son valiosos, como suele suceder siempre. Normalmente, si la opinión moral o aceptación del lector, de quien lee la obra, de quien lee el texto poético, literario en general, coincide con nuestra propia visión valorativa. Ya mencionamos la valoración literaria, que la valoración literaria puede variar entre la valoración existencial o inclinarse a los géneros estéticamente más puros, como sucede en la lírica eminentemente subjetiva. También debemos considerar
la diversidad de tipos de lector. Algunos más abiertos por su condición especial, por la presencia psíquica de valores extraestéticos que, bueno, predominan sobre los valores puramente estéticos en el texto. Bueno, a partir de este enfoque al que nos enfrentamos normalmente cuando abordamos una creación poética, narrativa, etc., esta temida crítica literaria, que es una valoración, podemos realizarla normalmente como lectores de manera normal, de manera casi desapercibida cuando estamos frente a un texto cualquiera de poesía o de los demás géneros literarios. Lo que importa entonces es el reconocimiento de la presencia de los valores estéticos dentro del texto, que son indiscutiblemente necesarios dentro de aquello que creamos como escritores poéticos o literarios, como ya decíamos, y la aceptación de esa presencia de valores extraestéticos que van más allá de la poesía o del trabajo literario, que resulta siendo solamente aquello que se discutía tanto tiempo atrás, aquello de la poesía pura o la poesía comprometida, o aquella poesía tendenciosa que va a estar orientada hacia al señalamiento de determinadas funciones que supuestamente debe cumplir la literatura. Bueno, en ese sentido, estas palabras están orientadas para que cuando leamos esta antología de poesía y narrativa, nos acerquemos a ella reconociendo e indagando por sus valores estéticamente presentes, ese valor de la belleza al que tanto nos referimos, pero que muchas veces no podemos definir en palabras. Pero sabemos que una obra de arte provoca en su receptor una reacción de carácter emocional, una reacción de carácter probablemente sentimental, y puede desencadenar una serie de actitudes que puedan incluso constituirse en una senda o en un camino especial que se vincule con nuestra propia experiencia personal. Bueno, entonces, los valores estéticos indiscutiblemente tienen que estar presentes en toda obra literaria, como también en la poesía y la literatura en general. Pero, además, están los valores extraestéticos, que ya dijimos, pueden estar referidos a diferentes campos del pensamiento, de la cultura, y pudiera ser que en el creador predomine uno de los dos lados. Predomine el valor extraestético de lo social, predomine el valor extraestético de lo filosófico, y
finalmente nos esté definiendo como autores del texto cuya creación está preferentemente orientada a estas dos posiciones, y recordándoles y reiterando esta apreciación personal en el sentido de que, además de tratar lo extraestético, como el valor sociológico del texto o el valor histórico del texto, está indiscutiblemente la presencia del valor estético, que nos hace convivir con el texto que leemos, experimentando todas esas emociones y todas esas sensaciones que nos comprometen y nos unifican con el lector al cual estamos leyendo. No dudo, pues, que esta antología, que es una compilación de las participantes del encuentro de escritoras de Arequipa, organizado por este grupo tan fuerte, tan voluntarioso, que será motivo de comentarios constantes, este colectivo cultural Atenea, que se inaugura pues con tanto peso, ¿verdad? Y este texto nos va a servir a todos para poder leerlo, gozarlo y valorarlo. Decía momentos antes que no debe existir un temor hacia la crítica, a esta valoración, porque la hacemos normalmente cuando leemos un texto. No es privilegio del crítico literario, es un asunto que cotidianamente practicamos cuando nos comprometemos con esta actividad tan importante de leer literatura y hacerla parte de nuestra vida y nuestra cotidianidad. Bueno, debo terminar ya diciendo que este libro, que cumple con todas las condiciones, acabo yo de estar en contacto con ya la publicación de esta antología, y tengo que felicitar a este grupo que ha creado Ediciones Centauro. Tú conversabas sobre el Centauro, ¿no es cierto? Cuando yo entraba, lamentablemente tarde, y felicitar también pues nuevamente a este grupo tan importante que está rindiendo homenaje a una poeta que es un hito dentro de la poesía contemporánea, reconociendo todos los méritos y todos los valores de las escritoras que nos antecedieron y cuyo trabajo en algunos casos persiste. Tu voz existe, pero tu voz persiste, la voz de todos. A través del trabajo cuidadoso de los investigadores, historiadores, como es el caso de Ela, y de nosotras mismas, que como alguien dijo, creo, ayer, no desechemos los textos que escribimos, no los arrojemos a los botaderos, porque esos textos tienen un valor que puede reeditarse, como comentaba momentos antes, y puede adquirir aquella forma que perseguíamos y en ese momento no lográbamos, y que luego se va a consolidar estéticamente o extraestéticamente, porque creo que la puridad no existe, porque siempre está comprometida o entrelazada con lo extraestético, que es un valor. En algunos de los casos predomina uno u otro, pero están presentes para que nosotros lo vivamos y nos comprometamos con esa
con todo ese bagaje que felizmente nos entregan los escritores. Eso es todo. Algo más. Yo creo que el Centro de Escritores de Arequipa podrá despejar algunas cosas importantes que ha dicho Ela, sobre todo en relación a un encuentro internacional, que este año se realice el número 13 este año, 20. Y entonces dirá la señora Guadalupe Mancilla, y va a ser en México, en Chiapas, caramba, un lugar excepcional en el que se reúnen las escritoras que desean asistir al mundo y que nació en Arequipa, con el nombre de María Nieves y Bustamante, como ya se planteó anteriormente. Eso es todo, mis estimadas amigas, poetas y escritoras. Gracias por escuchar. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Soledad Maldonado y de igual manera agradecemos la presencia de cada uno de los integrantes de nuestra mesa de honor, a quien nos despedimos con fuertes aplausos. En la presentación del libro Tu voz existe. Los invitamos también para que se puedan tomar una foto principal, por favor, con la obra. Acá en la parte de adelante, por favor. Así lo aprisionamos. Fuertes aplausos, por favor.